Bien, ahora vamos a tratar los aspectos de los tipos de datos. Ya vimos los operadores, las expresiones. Ya comenzamos a descubrir que los lenguajes funcionales, y en particular Haskell, son lenguajes altamente tipificados. Vamos a ver la disciplina de tipos que tenemos en este tipo de lenguajes y vamos a comenzar a adentrarnos a ver las funciones. Bueno, como ya hemos estado revisando, Haskell es un lenguaje altamente tipificado. Posee mecanismos de inferencia de tipos, ya que cualquier expresión en Haskell puede inferir los tipos de los datos que participan. Por ejemplo, 34 más 90, el más o plus, ya sabemos que los tipos de datos que recibe son num. En este caso, 34 y 90 los asume como num. Tenemos 4 diagonal 9. Diagonal recibe 2 floating. Asume que 4 y 9 son de tipo floating. Div 4, 9. En este caso div recibe 2 integral. Asume que 4 y 9 son integral. Tenemos a asterisco 45. En este caso recibe 2 num. Asume que a, que en este caso es una variable, debe ser de tipo num, y 45 también de tipo num. Cualquier elemento del lenguaje asociado a un dato de información tiene tipo, ya sea por la definición misma o por inferencia. El operador reservado dos puntos que ya habíamos visto anteriormente va a ayudarnos a forzar que una expresión sea de un tipo específico, siempre y cuando tenga compatibilidad. Es una especie de casting o coerción de tipos. Bien, vamos a ver el uso de casting. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a proceder. Bueno, ya vimos que si yo le pregunto el tipo de 4, pues me dice que es de tipo num. Bien, vamos a ver qué pasa ahora si yo le digo que en lugar de num, que es la inferencia que hace Haskell, en este caso al valor de 4, al decir que es de tipo num, yo utilizo el casting y le digo que sea un int. Entonces observamos que ahora al hacer el forzamiento pues ya me dice que es de tipo int. Bien, vamos a probar ahora por ejemplo 5.4, vamos a decir que es float y entonces me dice que es float, que a diferencia de anteriormente que nos había dicho que era floating, ahora nos está diciendo que es float. Bien, vamos a ver que lo mismo pasa con las expresiones. Ya habíamos visto que 5 más 4 pues nos dice que es de tipo num, pero yo puedo forzar que la expresión sea de tipo int. Aquí podemos ver que efectivamente nos dice que es de tipo int. Si yo pruebo la expresión, que hubo un error. Todos los tipos de datos empiezan siempre con una mayúscula. En este caso ya me devuelve el valor resultante, que sería lo mismo si yo hubiera hecho 5 más 4, ¿no? En este caso el valor resultante es el mismo. Pero es muy importante hacer notar que el casting en algunos casos nos puede ayudar a... No es una conversión, eso es muy importante aclarar que no se trata de una conversión, sino es forzar a un tipo de dato con el cual sea compatible. Por ejemplo, sigo 5 entre 4, pues me dice que es 1.25 y el tipo de dato de esta función me dice que es fractional. Lo que yo puedo hacer es indicar que esta función
me devuelva un float. Y entonces lo que me va a devolver es un float en lugar de un fractional, ¿no? Si yo pregunto aquí por el tipo de este valor, pues ya me dice que es un tipo de dato float. No podemos hacer, por ejemplo, decir que eso sea de tipo int, ya que el int no es compatible con el float. Aquí observamos que nos da un error. También de la misma manera, si yo quiero forzar, por ejemplo, aquí ya sabemos que la diagonal, como vimos anteriormente, la diagonal nos dice que la función recibe dos fractional y devuelve un fractional. Si yo quiero forzar, por ejemplo, uno de los datos, en este caso el 4, decir que lo forzo o lo quiero forzar o intentar forzar a que sea int, pues me va a dar que tampoco se puede porque el int no es una instancia de fractional, ¿no? Eso es muy importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar al tema ya de las funciones para ver cómo se construyen, cómo se definen y cómo se utilizan. Bien, iniciemos con un ejemplo. Aquí tenemos la función incrementa. Esta función recibe un argumento que es x y el cuerpo de la función está denotada por la expresión x más 1. Hay que tomar en cuenta que el signo de igual en este caso no es una asignación. Las variables toman valor de otra manera en Haskell. Entonces una función básicamente está dividida por dos secciones. Uno lo que va a ser el encabezado y otro que va a ser el cuerpo de la función. En este caso el encabezado y el cuerpo de la función están separados por el signo de igual. La función o la definición de la función va a tener el nombre de la función y el o los argumentos que va a utilizar. Y el cuerpo de la función básicamente va a ser una expresión que va a ser el resultado de la función. En este caso es una función que incrementa en 1 el valor que le es pasado como argumento. En este caso el valor que es pasado como argumento es recibido en la variable x y lo que hace es devolver x más 1. X no es modificado, sino lo que devuelve incrementa es x más 1. Si analizamos con más detenimiento esta función y preguntáramos después de haberla definido en el intérprete de Haskell, podríamos preguntar por su tipo y nos devolvería que es una función que recibe un num y devuelve un num. Todas las funciones tienen nombre, argumento y cuerpo. Los nombres y argumentos son identificadores. Siempre inician con una letra minúscula o un subrayado, seguido por una serie de letras, dígitos o subrayados. El cuerpo de la función normalmente lo vamos a encontrar como una expresión. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos a la función cuyo nombre es cuadrado, tiene un argumento, que en este caso es x. El cuerpo de la función está denotado por la expresión x asterisco asterisco 2. En este caso podemos observar que la función lo que hace es obtener x elevado al cuadrado. Ahora, de acuerdo a la expresividad que tenemos aquí respecto al operador asterisco asterisco, el mecanismo de inferencia de tipos que tiene Haskell logra detectar que la función cuadrado va a tener la forma que estamos mostrando en esta lámina. En este caso es una función que recibe un floating y devuelve un floating. Tenemos otro ejemplo. Ahora la función área triángulo, cuyos argumentos son b y h. El cuerpo de la función está denotado por b asterisco h diagonal 2.
¿Cuál es el tipo de dato de la función? ¿Cuál es la declaración de la función que en este caso el mecanismo de inferencia de tipos de Haskell puede calcular? Para este caso tendríamos que analizar el cuerpo de la función. En este caso hay dos operadores, asterisco y diagonal. El asterisco es una función que recibe dos num y devuelve un num. En el caso de la diagonal es una función que recibe dos fractional y devuelve un fractional. Bien, al meter la función al intérprete de Haskell, vamos a obtener que la función área subrayado triángulo es una función que recibe dos fractional y devuelve un fractional. Esto nos da a entender que siempre en la jerarquía de tipos, cuando tenemos una expresión donde hay operadores o funciones que utilizan tipos de datos que son distintos pero que están dentro de las mismas clases de tipo, siempre va a dominar el tipo que está por debajo de los otros tipos. En este caso el fractional manda sobre num, que en este caso es un tipo de dato que está en la jerarquía a un más alto nivel. Como todo lenguaje de alto nivel, se permiten ciertas clases de abstracciones. En este caso, vamos a estudiar lo que son las funciones anidadas. Sabemos que para disminuir la complejidad de un problema, lo mejor es dividir el problema en partes que sean más fáciles de resolver. Y después, uniendo todas esas partes, podemos resolver el problema de una manera más sencilla. En este caso, Haskell nos provee la cláusula where, lo cual nos permite denotar o describir funciones internas. Las funciones internas siguen las mismas reglas de cualquier función. La única diferencia es que una función interna solamente es visible, o el alcance que tiene o el ámbito está dentro de la función donde está definida. En este caso tenemos una función que obtiene la raíz de una expresión, en este caso es la fórmula general. Esta expresión sabemos que da como resultado dos raíces. Tenemos tres argumentos, que es a, b y c. Y tenemos que la función describe dos funciones internas. En este caso, una está dada por r, que es la raíz cuadrada de b multiplicado por b, que es b al cuadrado, menos 4 multiplicado por a multiplicado por c. Por otro lado tenemos R2, que también es una función interna, y el cuerpo de la función está dada por 2 asterisco a, que en este caso es muy visible que dentro de la función o dentro de la expresión podemos observar que la raíz cuadrada se obtiene precisamente a partir de la función sqrt y que el 2 asterisco a denota lo que está en el divisor de la expresión. En este caso podemos observar que la función está dada por menos b más r dividido entre r2, que en este caso es uno de los posibles valores que podemos obtener de esta raíz. Y por el otro lado tenemos que el segundo valor está dado por menos b menos r dividido entre r2, y de esta manera podemos obtener las dos raíces.